llama el señorío de Cristo sobre toda la creación. Así que en una clase vamos a ver 3 diferentes milagros potentosos que cubren lo más importante de la creación humana, donde interviene el poder de Jesucristo, el señorío de Cristo. Esto quiere decir que Él es Dios de todo. Como la Escritura dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por Él como Creador, para Él como Señor de todo. La razón por la cual todo ha sido creado. El señorío de Cristo sobre toda la creación. El señorío de Cristo sobre toda la creación. Hermana Carolina, por favor, léanos el pensamiento central. El poder de Jesús, con el cual obra milagros en la vida física, la naturaleza y el reino de los demonios, es un testimonio irrefutable de su divinidad. Divinidad, excelentísimo. Tenemos el texto, voy a pedirle a nuestra hermana Mariblanca que nos lo lea ahí. Página 144. Página 144 de su libro, clase 18. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. 27, ¿verdad? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este? Tenemos 3 objetivos. Vanessa, por favor, ¿lo tienen en su casa? Dígame los 3 objetivos. Comprender el señorío de Cristo sobre todo lo creado, entender que muchos no son bendecidos porque que no están dispuestos a servir al Señor. Concientizamos de que el mejor lugar y más seguro es estar bajo el señorío de Cristo. Amén. Teníamos una clase donde yo hice una pregunta, pero mi intención no era interrumpir a la maestra, sino aportar, ¿verdad? Aportar. Es un decreto la sanidad. La sanidad es un decreto. Si nosotros examinamos varios capítulos en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que el capítulo 53 dice, por su llaga hemos sido curados. Por lo tanto, hay una garantía de salvación y de sanidad en el sacrificio de Jesucristo. Ahora, las razones por las cuales no se experimenta en nosotros muchas veces un milagro de sanidad. Hay muchas razones. Y en uno de estos objetivos se presenta una razón. Una razón. La problemática radica en que nosotros no nos conocemos. El ser humano no se conoce a sí mismo. Uno dice, yo me conozco, yo sé quién soy, pero eso es erróneo, no nos conocemos. Hay situaciones en la vida que pueden avecinarse a usted, a mí, a cualquier persona, que usted no sabe cómo va a reaccionar. Aún más, tenemos ejemplo en la Biblia. Pedro dijo, Señor, yo doy mi vida por ti. Le digo, seguro. Viene una situación donde tú me vas a negar a mí 3 veces. Ellos van a negarte, yo no. Yo soy macho, men, masculino. No lo digo así, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea que él presenta. Ellos pueden negarte, yo no. ¿Pedro estaba seguro de lo que decía? Sí, sí. Pero no sabía él que la reacción de él en el futuro iba a ser distinta a lo que él pensaba. ¿Estaba mintiendo? No, no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Pero que nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar, somos variantes. Entonces cuando llegó el momento, Pedro negó. Cuando el gallo cantó, era la 3ª vez que él negaba. Y dijo, si yo había dicho que yo daba mi vida por él y ahora le negué. Porque somos variantes, así es el ser humano. Nosotros no nos conocemos. Es la razón por la cual tenemos que estar pegaditos de la gracia. Para que en momentos de debilidad nuestra fe no falle.
Por eso, si sería fantástico, ¿verdad? De que aceptamos a Jesús, la salvación está sellada y nos vamos a casa y decimos, papá, ya yo lo hice. Pero no es así. La vida cristiana es una vivencia, es un proceso histórico personal en que nosotros no nos conocemos. Y aquí es una de las razones por las veces por qué no se verifica. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El problema radica en nosotros. ¿Por qué Pablo no recibió la sanidad? Sus problemas humanos. Pablo, como cualquier otra persona, tenía problemas humanos. Elías era grande, pero tenía sus problemas humanos. Venció muchos profetas de Baal, pero cuando una mujer lo amenazó, ¿qué hizo Elías? Corrió. Eso es paradójico, ¿verdad? Pero así somos. Así somos. El ser humano es imperfecto. Es la razón por la cual Jesús dijo, sin mí, San Juan 15, sin mí, ¿qué dijo Marquito? Nada podéis hacer. Les conviene. Así como el pámpano está pegado a la vid, les conviene que ustedes estén pegados a mí. Porque sin mí, nada podemos hacer. Así que yo veo la falla en el proceso, en el hombre, no en Dios, porque es un decreto. Es un decreto. Okay. Así que en este objetivo, notan ustedes que yo lo vi perfectamente. En el primero dice, el señorío sobre todo lo creado, de Cristo. Entender que muchos no son bendecidos. La palabra bendecido significa sanado, problemas resueltos y muchos milagros que pueden pasar. Pero muchos no experimentan estas bendiciones. ¿Por qué? Porque no están dispuestos ¿a qué? A servir al Señor. ¿Qué pasa muchas veces de personas que son sanadas? ¿Qué pasa? Luego se van y se les olvida. No podemos decir que todo el mundo hace lo mismo. Acordémonos. Porque de 10 leprosos sanados, uno regresó a dar gracias. Los 9 se fueron a festejar porque se habían perdido muchos paris, muchas fiestas, porque estaban leprosos. No dice eso la Biblia, no, pero me imagino yo, se vale imaginarse un poquito aquí. Pero dice que no vinieron a dar gracias. La pregunta es ¿dónde estaban? Y ahí usted puede imaginarse. Bueno, hoy tenemos una clase y también hay otras razones por las cuales nosotros a veces no experimentamos una sanidad. Otras razones. Hay otras razones que tienen que ver con la fe. La fe puede ser, no puede existir, no puede estar en nosotros. Está en nosotros, pero no funciona. Porque la fe es un elemento espiritual dado por Dios en el soplo. En el soplo. Pero está inactiva, no funciona. Cuando no funciona es que no tenemos fe. Cuando funciona un poquito es que tenemos poquita fe. Cuando funciona bastante es que somos gente de fe. Porque el justo, como dijo Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Ese verso es clave, ténganlo presente ahí. Pero vamos a entrar en esta clase, vamos a leer. ¿Se vale opinar? ¿Están listos? Ok, excelente. El señorío de Cristo. Vamos a tener el verso 14, vamos a resumirlo para darle rápido al contenido, a estudiar. Voy a pedirle que Emilio por favor nos lea del 14 al 26 que está ahí. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Excelentísimo. Es muy bueno. Gloria a Dios. Hermano Romario, tienes tu libro ahí, el 27 al 33 está ahí. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echa fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron, y se fue a aquel hato de cerdo. Y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y los que había pasado con los demonios. Excelente. Con los endemoniados. Ustedes ven, ya tenemos la lectura ahí leída. Quiero hacer un paréntesis aquí para expresarle algo de parte de la experiencia mía en el ministerio. En México una vez falleció un muchacho muy joven, 19 años, falleció, dedicado a la iglesia, sirviendo a Dios desde pequeñito, un joven que nunca ha estado en la vida del mundo, desde su comienzo en el camino del Señor. Y fallece el muchacho. Es un golpe, era músico, cantante, tenía sus propias composiciones, tiene disco grabado, una voz maravillosa. Ustedes saben, la mayoría de los mexicanos cantan. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? No, te lo digo honestamente, yo siempre decía, cuando yo estaba ministrando y yo quería música, yo decía, ¿quién es mexicano aquí? Buscaba un mexicano, porque yo sé que ellos cantan o tocan algo. Y este jovencito falleció. Fue un golpe a la iglesia, un golpe duro a la familia, tremendo. Y aún más yo lo conocía a él y me dolió. Y yo veía destrozado a su papá y a su mamá. Y un día, de un viaje que hice allá a la iglesia, cuando yo miré, el Espíritu Santo me habló clarito, hermano, clarito. Y me dijo, dile estas palabras a él. Delante de Dios, yo se los cuento a ustedes, que no son mis palabras. Es lo que el Espíritu me dijo que le dijera a ella. Y le dijo, tu hijo murió por esta razón, me dice el Espíritu a mí, que tu hijo murió porque le necesitaba, que él se lo llevó. Eso les duele a ustedes, pero me dijo que le dijera esto, que a él no lo venció una enfermedad, que a él no lo mató el enemigo, que Dios a propósito se lo llevó. Y esto trajo un sosiego a la vida de esta mujer. Después me hacían preguntas, ¿por qué me dijo? No sé por qué les dije. Una voz me habló y yo le dije a ustedes, pero de mi parte yo no sé, no tengo otra explicación. De verdad, y eso trajo paz y sosiego, porque a veces nos hacemos preguntas. Las razones pueden ser muchas y variadas. Porque muchas veces cuando estamos rogando por la sanidad de alguien y nosotros como humanos no entendemos qué es lo que está pasando. Porque la vida no termina cuando dejamos el cuerpo. Hay otra existencia espiritual donde hay administración, gobierno, reinos, ejércitos. Quién sabe para qué cosa Dios nos quiere en algún lugar, en algún sitio del universo. Pero que nosotros no entendemos porque estamos encajados, sujetos, limitados a un cuerpo físico que desde Adán vino decayendo y no entendemos esta sabiduría. Ustedes verán en esta clase tres cosas. ¿En dónde está Jesús? En Capernaum. En Capernaum, parte noroccidental del mar de Galilea. Ahí ocurre una cosa extraordinaria. Luego sale de ahí al siguiente día. Para mí es el siguiente día, no el mismo día. Llega a la ribera en Capernaum, se sube a un barco y se va con los discípulos. Hay muchos barquitos alrededor siguiéndole porque la multitud agolpaba. Mucha gente seguía al maestro. No estamos hablando de 3 ni 4, miles de gente seguía a Jesús. Gente de Siria, gente de Fenicia, gente de Ciro, gente de Sidón, gente de Decápolis, gente de Siria, gente de Jerusalén del sur. Mucha gente seguía, hermano. En ese tiempo no era fácil buscar médicos sabiendo que ese hombre era poderoso y sanaba. Cualquiera buscaba, hermano, y viajaba. Buscando a Jesús, habían multitudes de caravanas en cualquier sitio buscando a Jesucristo, porque era la única esperanza. Este hombre llamado Jesús hacía prodigios y milagros. Así que no eran unos cuantos, eran miles de gente. Y él se sube, ocurre otra cosa que vamos a estudiar. Llegando a la otra orilla, se ocurre una línea, porque si ustedes ven el mar de Galilea, en la parte noroccidental está Capernaum. Viajan en forma perpendicular hacia el otro extremo, donde está Gadara, que es parte de una población, de una región llamada Decápolis. El escritor nos dice que Decápolis es una región que tiene, en esa época tenía como 10
Por eso se llama Deca. Deca es 10. Decápolis, habían poblaciones que para ellos en ese tiempo eran ciudades grandes. Y esa región de Decápolis, porque habían 10 poblaciones muy importantes ahí. Una de ellas era Gadara. Y justamente Jesucristo se aproxima porque Gadara está más cerca del mar de Galilea, en la parte suroriental. Ustedes tienen un mapita ahí. ¿Cuándo examinaron ese mapa? ¿Ven que es una línea? Desde Capernaum hacia Gadara, que es parte de la población en Decápolis. Estamos orientados. ¿Qué es lo que está pasando? Desde Capernaum hasta Gadara ocurren esas tres grandes cosas del poder y del señorío de Jesucristo, que es la clase que tenemos hoy. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos excelentes, ya estamos ahí. El primero, vamos con el primero. Noten esta cosa. Todos estos milagros potentosos radican más el que pase o no pase, no tanto en Dios, sino en el hombre. Porque la provisión de Dios es suficiente y abundante, que no hay ni problema, ni enfermedad, ni tormento, ni naturaleza que pueda con el poder de Jesucristo. No hay nada. No hay absolutamente nada. Él nos dice en otros versos que si tuviéramos fe, porque eso lo enseña Él, esto no es ocurrencia de los discípulos. Él le dijo a los discípulos, si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Saben ustedes de qué tamaño es la mostaza? El granito. ¿Alguno de ustedes conoce el grano de mostaza? Es tan chiquitito, de color un poquito amarillo, chiquitito, pequeñito. En cualquier tienda lo puede encontrar usted todavía. Puede mirarlo, tan pequeñito. Es más pequeño que un grano de arroz. Es más pequeño que el grano del trigo. Si tuviéramos fe de ese tamaño, ¿qué dice Él que haríamos? Grandes. Dijéramos a este monte, a este árbol, muévete. Y el árbol haría, ok. Dice alguno, eso es figurado, eso no es literal. Yo creo que eso es literal. Yo creo que es literal. Y que es un poder extraordinario. Pero no ocurre con frecuencia. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros. Y este es el propósito de esta clase, estudiar algo de eso. ¿Amén? Vamos al primero. Vino Jesús a casa de ¿quién? De Pedro. Y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Por qué vino a la casa de Vino a descansar después de las predicaciones. Vino acá a descansar, sí, exactamente, vino a descansar. Y otra razón es que él conocía a esta familia. La suegra de Pedro era una mujer creyente. Pedro era un discípulo, aunque esto ocurre, si ustedes ven en la parte derecha de su libro, dice datos generales acerca del tema. Ustedes notan ahí que esto acontece, esto se escribe entre el año 55 al 63, al 60. Pero esto pasa aproximadamente en el año 28 después de Cristo. O sea, estamos hablando probablemente del primer año de ministerio de Jesús. En el primer año de ministerio de Jesús. ¿Cuántos años de ministerio tuvo Jesús? 3 años. 3 años. 3 años. Probablemente, ¿verdad? 3 años. Y en el primer año ocurren estos milagros que vamos a estudiar nosotros aquí. Por lo tanto, si ustedes ven los capítulos posteriores al capítulo 8 de Mateo que estamos estudiando, ustedes verán que luego Jesús se reúne con los apóstoles. Por lo tanto, lo que yo deduzco es que recién Pedro no tenía mucho tiempo de andar con el maestro, pero en ese tiempo, sean 6 meses, 7 meses, ya Pedro tenía amistad con Jesús, Jesús amistad con Pedro y amistad con la familia. Así que llega ahí por varias razones, por amistad, y llega ahí porque estaba cansado y era una ciudad, era una casa que estaba justamente en Capernaum. Así que oriundo de Capernaum era Pedro y su familia. Y él llega a esta casa y la situación es que la suegra de Pedro estaba enferma. Ahora, ve que él no le pregunta, ¿quiere ser sana? Como en ciertas conversaciones con otras personas, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Él directamente la toca y la sana. ¿Por qué? Lo que yo entiendo que él conocía, y esta era una mujer de fe. Esta era una mujer que conocía al maestro que había entregado su vida al Señor. Amén.
porque no da ninguna otra explicación, lo que deduzco inmediatamente por el relato que esta mujer era una mujer convertida. Y el maestro inmediatamente, sin preguntarle, toca su mano. Miren lo que pasa, toca su mano. Y la mujer se levanta. Así que aquí hay dos momentos. El primero es que Jesús la ve enferma y la toca. Él no espera, él reacciona inmediatamente. Ahí se cumple lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que Él es nuestro pastor y que Él se preocupa por nosotros. Una mujer convertida, una mujer que le obedece, está enferma, inmediatamente Él la toca, sin preguntarle, y la sana. ¿Qué hizo ella cuando fue sana? Se puso a cocinar y hacer Hacer bocadillos, tortillita, café y atender al maestro, frijolitos, porque se deduce, ¿verdad? Frijolito y todo. Se deduce que cuando Dios nos sana es con un propósito. Amén. No es para que nos vayamos al mundo y sigamos pecando. Ese no es un buen propósito. Cuando Dios hace algo en nosotros es con un buen propósito. Por eso afirmo que esta mujer le conocía. Y esta mujer se había rendido al Señor y tenía una vida transformada. Porque inmediatamente que se levanta, le sirve. Marquito. ¿Será que ella esperaba al maestro también? Pero él al verla enferma, o sea, me imagino que el maestro ya sabía a lo mejor que cocinaba rico, que siempre la trataba bien cuando llegaba, y ese momento que llegó tenía esa necesidad, y el maestro, o sea, realmente la tocó, pero me imagino que ya otra vez le había servido una mujer. Oh, sí, absolutamente, Marquito. Tienes toda la razón. Esta mujer antes servía al maestro. Y probablemente era uno de los que le seguía, que en algunas ocasiones por los quehaceres domésticos regresaban a sus casas, pero cuando sabían que el maestro estaba cerca, ahí estaban ellas, para servirles, para decir, maestro, ¿qué necesitas? Amén. Y esa es una buena actitud, hermano, porque a veces hoy nosotros hemos invertido, creemos que Dios está para servirnos. Porque en nuestra relación lo único que hacemos es pedirle. En nuestra relación no existe la palabra servirle. En nuestra relación existe la palabra pedirle. Pero aquí vemos nosotros que esta mujer nos enseña algo, que inmediatamente fue sanada, se dispuso a servirle. Llego, ¿en qué puedo hacer? ¿En qué puedo servirle? Esa es la actitud de un individuo que ha experimentado una verdadera conversión. Servir al maestro. Ahora, mucha gente dice, pero fiebre no es ningún problema. Muchos han muerto por una fiebre. Permítanme usar unos minutos para explicar eso. Dicen lo que saben, que la fiebre en un 99.9% es producto de una infección. Una infección. Probablemente en el tiempo de hoy, que hay antibióticos, una infección no es problema, pero hay una infección que se llama gangrena, o gangrena como es, que es una infección avanzada, que no hay antibiótico. En este tiempo, 2021, no hay ningún medicamento que cure o detenga la gangrena. ¿Sabe lo único que hay que hacer cuando hay gangrena? Sea en el dedo, sea en el pie. Gilberto sabe. ¿Cómo se llama eso? Amputación, mochar, cortar, para saturar el resto, para que no siga. Y en algunos casos le gana al médico. La gangrena le gana al médico y se pasa rápido, y por eso hay que seguir cortando. El médico tiene que saber exactamente cuándo, en dónde hacerlo, porque eso es una infección de alto calibre. Ahora, si ustedes notan y han leído en el estudio de esta clase, estos son evangelios sinópticos. Mateo es un evangelio sinóptico, igual que Lucas, Juan, porque narran la mayoría de los casos de la vida ministerial de Jesucristo. Y si usted ve el relato en Lucas, Marcos, usted va a dar cuenta de una cosa,
que ellos dicen que era una gran fiebre. Mateo dice que era una fiebre. Pero Lucas es más investigativo y se cree que Lucas era médico, claro, médico en su tiempo. Y ellos dicen que era una gran fiebre. En el griego eso significa que era una fiebre, probablemente. ¿Cuál es la fiebre más peligrosa? ¿Cuántos grados tiene una fiebre peligrosa? Unos 4, 104. Después de 102, ya es fiebre. Ustedes no sé si ustedes han visto que algunos con una pistolita le chequean la temperatura en el brazo o en la cabeza, porque ellos quieren saber. Si tiene 97, 98 está normal. Si tiene 100, está un poquito caliente. Probablemente está agitado, nervioso, asustado. Alguien lo asustó, la esposa no le hizo tortilla o algo pasa, subió la temperatura. Pero ya 103 o 104 es fiebre. Y 103 y 104 te cocina el cerebro. Mucha gente ha muerto por fiebre o ha quedado vegetal porque le cocina el cerebro. Los médicos recomiendan que cuando hay fiebre lo primero que hay que hacer es bajársela. Bajársela. Y así que Lucas dice que era una gran fiebre. El maestro no está indagando porque a él no le importa si es chiquita o es grande. Porque Él es Señor. Amén. El que hizo el cuerpo sabe lo que hay en el cuerpo. El que hizo el cuerpo es más poderoso como para sanar un órgano interno del cuerpo enfermo. Cuando usted le ore a Dios, crea eso. Crea eso. Es la magnitud con la que usted conoce. Escuche esta palabra. La magnitud con la que usted conoce la palabra de Dios determina su fe. Amén. Fe es cuánto usted sabe de Cristo. Duda es cuánto no sabe de Cristo. Y lo vamos a examinar en esta clase. Fe es un proceso, fe es caminar. Grábese eso en su cabeza porque lo voy a estar diciendo constantemente. Fe en griego significa pistis. Pistis. Y la palabra pistis viene de otra palabra griega que tiene dos niveles. El primer nivel es eikasia, que significa opinión. Y pistis, que significa creencia, doctrina, postulados. Oikasia significa opinión o conjeturas. ¿Sabe lo que es conjeturas? Cuando alguien le dice, yo tengo un dolor, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Son conjeturas. Pero cuando estamos hablando aquí, pisti, yo quiero que ustedes vean lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo, ahorita lo vamos a examinar, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Él dice que una es la sabiduría humana y otra es la sabiduría del cielo divino. Eikosía es sabiduría del mundo, conjeturas, opiniones, pero pistis es la sabiduría divina. Nuestra fe debe caminar por el pistis, la creencia, el evangelio, la enseñanza de Cristo, no por conjeturas u opiniones. Porque si caminamos por conjeturas u opiniones, no tenemos fe poderosa. Y no suceden los milagros. 1 Corintios, capítulo 2. Examinemos ese verso. No sé si el escritor nos da esa referencia. ¿Usted leyó todo lo que el escritor dice? ¿Leyó esa referencia ahí? Versículo 4, vamos a empezar leyendo, capítulo 2. El versículo 4 dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu
y de poder. Él aclara que el evangelio que predicó no es sabiduría humana. Luego el verso 5 dice, para que vuestra fe, así tiene en su Biblia, Sí, Señor. no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Eso es conjetura, eso es eicosía, conjetura u opiniones de hombre. Eso es sabiduría de hombre, sino que vuestra fe esté en el poder ¿de quién? De Dios. Note lo que dice el verso 6 de su Biblia, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque el hombre de Dios que se convierta tiene que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Para que su fe siga creciendo. Mientras más sabe de Dios, su fe crece más. Mientras más sepa quién es Cristo, su fe sube más. Si desconoce lo de Cristo, su fe se va haciendo más chiquita. Él lo explica. ¿Ves el pastor que está claro ahí? La fe viene por el oír y el oír la palabra. La palabra de Dios. Por eso Pablo hace esta gran diferencia. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Porque hay muchos discípulos que todavía no entienden esta sabiduría. Y en el segundo milagro, donde Dios ejerce su poder sobre la naturaleza, Él le dice a los discípulos que ellos no le conocen. Aún más ¿qué dijeron los discípulos cuando Jesús reprendió el agua y el viento? ¿Quién es este? Hay muchos cristianos que todavía siguen diciendo, ¿y quién es este? Por eso es que no suceden los milagros, porque no llegamos a entender a cabalidad quién es Jesús. Entonces Pablo, que es muy sabio en el espíritu, dice, y sabiduría no de este siglo, porque la sabiduría de este siglo son conjeturas y opiniones. Eso es incierto. ¿Cuántos de ustedes han andado de médico en médico? Yo sé que muchos, ahora ya hay un cagata, porque son conjeturas y opiniones. Yo hubo hermanas que oigo, ¿qué dice? ¿Qué dijo el médico? El médico dice, ¿qué es esto? Pero me enviaron con otro. El médico dice que no es eso, ¿qué es esto? Estamos en el 2021. Perdónenme, médicos, pero es la verdad, yo he oído eso. Y después de 4 meses y de tantas cuentas que pagar, nos dicen que fue otra cosa. Si estoy mintiendo, dígame usted, o si me estoy equivocando. Porque estamos en el 2021, donde dice que el hombre sabe mucho, pero todavía sigue llamándose esto sabiduría humana, conjetura y opinión, eicosía. Pero la Biblia, Jesucristo habla de su palabra como un pistis, que mientras le conozcamos a Él, somos capaces de remover árboles. Eso es lo que dice Él. Si usted le cree lo que dice Él, usted está en el camino correcto del cual Él está hablando. ¿Ah? Hermano, ¿dijiste algo? Yo vi que dijiste algo. Entonces, mire lo que dice el verso 7. Más hablamos ¿qué? Sabiduría de Dios en misterio. Claro, algunos no pueden entender en el misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nosotros, para los que nos hemos convertido. Eso es pistis, no es eicosía. Nuestra fe juega en 2 cosas. La gente dice, la Tylenol o oro a Dios. Tylenol, mencioné un medicamento, no debí mencionar, pero bueno, ya. No están pagando derecho, nada, la iglesia. Entonces. Bueno, por un medicamento la gente dice, mira, este es fuerte, esta te la quita. O la oración. Ese vacilar entre 2 sabidurías nos hace daño. Nos hace daño. Nos hace daño. Porque nos pone a vacilar, a dudar. ¿Y el que duda es qué? Según la Biblia, es como o como las hojas que arrebatan el viento, llevada de un sitio a otro. Entonces nos perjudica cuando mezclamos esa mixtura entre los conocimientos del mundo y la sabiduría divina. Es cuando divagamos y nos perdemos
de la magnífica gloria del Señor. Aquí tú. ¿Usted cree que en el mismo pueblo del Señor está? Porque me acuerdo cuando me convertí al Evangelio, yo lo podía todo. Yo lo sanaba todo. Todo se cambiaba, o sea, en el nombre del Señor. Porque esa era mi creencia. Pero ya después empiezan los hermanos, no. Tienes que saber si es el que quiere el Señor. Tienes que estar en oración. Tienes que... Entonces, es muy difícil otra vez volver a traer al creyente a la fe, como estaba diciendo, Sí. porque ya se ha metido tanto el pensamiento humano que ahora se nos hace imposible que el Señor te pueda sanar solamente de un dolor de cabeza. Amén. O sea, sí. ¿Ustedes se acuerdan de un mensaje que hablábamos que un poquito de levadura leuda toda la masa? ¿Se acuerdan de eso? De mezclar, de hacer tonizar el evangelio con otras cosas. Siempre ha existido, hermano. Déjenme llevarles 2 ejemplos nada más aquí en esto. Primero, el caso de los hijos de Aarón. Servían en el templo. Pero Dios le dijo que el alumbrado del templo tenía que hacer con aceite de oliva machacado. Ese era el aceite que Dios dijo. Pero ellos usaron otro aceite para el alumbrado. La Biblia dice, la Biblia que usted tiene ahí, que yo tengo aquí, dice que Dios decidió matarlos. No dice así la Biblia. ¿Por qué? O sea, porque Él es malo. Porque desobedecieron, porque la paga del pecado es muerte. Hay personas que dicen, bueno, yo hice cosas malas, pero todavía no estoy muerto. Estás muerto, estás fuera del pueblo de Dios. Ya no sientes fe, no sientes orar y andas haciendo lo que sea, estás muerto. Lo único que tienes solamente es un residuo de vida física, material que te queda. Otro caso, los hijos de Elí. Mezclaron, servían en los sacrificios y tomaban las carnes más buenas para ellos, se lo llevaban a sus casas y vendían carne y tenían un negocio detrás de la escena, detrás del altar. Hay mucha gente que Jesucristo dijo, hay unos los que predican la palabra por vanagloria, otros predican la palabra por ganancia deshonesta y otros de buen corazón. Y este es el tiempo que abundan aquellos que quieren hacer ricos del evangelio. No todos, por supuesto, pero sí hay. Igual que los hijos de Elí, igual que los hijos de Aarón. Mezclando. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una fe poderosa va a germinar dentro de ese estilo de vida? Cuando no es el camino. Es el camino de Cristo, como Cristo lo diseñó, es que genere este estilo de fe. Porque es pistis, no es eicosía. No es opiniones o conjeturas de hombre inciertas. ¿Qué metemos en la cabeza nosotros? ¿De qué nos formamos? ¿De qué está formada nuestra mente? ¿De las reglas divinas, del Evangelio de Cristo o de las conjeturas u opiniones humanas? De individuos que aunque estén dentro del ministerio, de individuos que aunque estén dentro de un liderazgo, siguen siendo carnales y no están sujetos al poder y a la palabra de Jesucristo. En un sitio de trabajo, una vez una persona en conversa me preguntó a mí, ¿han dicho que usted es pastor? Sí, soy pastor. Y dice, pero ¿por qué trabaja aquí si los pastores son ricos? Bueno, yo pastoreo, no hay forma de hacerme rico. No he visto. No es que sea bruto o falta de conocimiento. Y no estoy opuesto a eso. Lo que le estoy diciendo es que no tomemos la carne que no nos corresponde o manipulemos a la gente, que no nos dañemos, porque en el camino de Cristo no lo permite. La gente decide qué hacer, pero Pablo hace una diferencia. Esto no es sabiduría mundana, esto es sabiduría divina, de lo alto, un misterio, que es para los que han alcanzado madurez. ¿Me entienden, hermano? Así que es muy bueno, perdonen que a veces no quiero hacer alarde del griego, porque yo realmente no sé griego. Usted me dice, me habla una conversación en griego, yo no sé griego. Pero las terminologías que sujeta a estudio, las estudiamos en ese idioma y nos da a entender de qué está hablando la escritura. Porque, por ejemplo, si usamos artimañas dentro del evangelio para explotar la economía de la gente, lo vamos a hacer y lo podemos hacer y nos salimos con la suya.
Pero en aquel día dice, muchos me dirán. Tú no comprensivos todo eso. Y el maestro no los aprobará, porque ahí dice que no los aprobará. Por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es de una fe basada en el conocimiento de la carrera del Evangelio. Cuando Tomás le preguntó a San Juan 14, él dijo, ustedes saben a dónde voy y conocéis el camino. Tomás enseguida respondió, porque su mente estaba muy por debajo del límite de lo aprobado, y dijo, no sabemos el camino. Tú dices que no sabemos el camino. En el verso 6, clarito se lo dice el maestro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Marquito, muchas veces enseñamos filosofías humanas en las iglesias más que teología bíblica. Y la gente lo oye bonito porque suena bonito, pero sigue siendo filosofías humanas, conjeturas y opiniones de hombres. Por lo tanto, no va a ocurrir poderes como esos que germinan de una vida en Cristo, de un evangelio bíblico. Jesús dijo, si le creemos a Jesús, ¿qué dijo él? Mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Creemos nosotros en eso. Mayores cosas, dijo, que las que yo he hecho, ustedes harán, si guardáis mis mandamientos. Okay. Ahora, noten eso, que probablemente, como dice Lucas, era una gran fiebre, no era una fiebre cualquiera, era una gran fiebre. Producto de una infección. Los médicos saben perfectamente que las fiebres no aparecen de la nada, aparecen de infecciones. Pueden ser leves o pueden ser fuertes. Y si son fuertes, la temperatura de la fiebre, según el griego, dice gran fiebre significa una fiebre de fuego. Porque fuego se traduce en la palabra griega, gran fiebre, es fuego. O sea, esa persona al tocarla está viviendo. Así que la suegra de Pedro está viviendo. Y si Jesús no llegaba, su cerebro se podía cocinar y dañar, y esa mujer quedaba vegetal, y en ese tiempo era la muerte segura. ¿Quién la iba a cuidar? Por lo tanto, el maestro hizo un gran milagro aquí, y después del milagro esta mujer le servía. En otras palabras, podemos afirmar que esta era una mujer que servía al maestro, le había recibido, ella servía, se paró a servir al maestro. Dice la Escritura que Dios nos llamó a servir. Aquí estamos para servir, no para ser servidos. Hay gente que busca a las iglesias para que la iglesia les sirva. Oh, necesito $20,000. Ve a una iglesia. $5,000. Ve a la iglesia. Necesito $1,000. Ve a la iglesia. Si alguien viene a la iglesia con esos fines, ¿ese es el correcto propósito? Se equivocó. Bien. Maestro dice que le trajeron, noten esta parte, le trajeron muchos enfermos y endemoniados. Y en el versículo dice 16, echó demonios y sanó a todos los enfermos. Así dice en su Biblia, a todos, ¿verdad? ¿Ah? Y sanó a todos, dice aquí. Todos los que estaban ahí, él sanó a todos los que estaban ahí. Se puso a tocar y sanó a todos. Se sanó. Y los que estaban poseídos de demonios, la posesión demoníaca sí existe. Sí existe. Y los demonios no salen sino con un poder diferente a la de la medicina común y corriente. Porque esos son asuntos espirituales y ningún médico, psiquiatra o psicólogo o parapsicólogo no puede sacar un espíritu. Tiene que ser un poder espiritual diferente. Jesús le dio a los discípulos esos poderes. Y aún más en la gran comisión dijo que esto seguiría. Y esa autoridad se la pasó a todo aquel que cree. Pero cree pistis, no eucosía, pistis. Y pistis es convicción, es saber. Eucosía es opinión humana, conjeturas.
Una persona, vamos a orar. ¿Usted cree que hoy puede ser? Tal vez Dios le sane. Mejor no oremos, hermano. Sí, ¿para qué? Porque la respuesta será tal vez. La fe es convicción, pero convicción que nos convence, lo que hemos leído de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos viene en ese momento cuando estamos orando por un enfermo? Debe venírsenos a nuestra mente que todo lo puedo en Cristo, la palabra. Debe invadir inmediatamente la mente, su espíritu y su alma, el poder de la palabra. Porque le puede decir, el espíritu le puede decir, ora o no ores. Para conocer la voluntad de Dios, porque inmediatamente nos conectamos con el poder del espíritu. Porque hay muchas razones que el espíritu puede decirnos que impide. Porque lo más importante antes de la sanidad física es la sanidad del alma. Y hay gente que quiere ser sanada de lo físico, pero no del alma. Si esa es la razón, no va a ocurrir una sanidad física. Si alguien quiere ser sanado de lo físico, si usted va a orar por alguien, pregúntele si tiene a Jesús, si va a una iglesia. Si no tiene a Jesús y no va a una iglesia, ofrézcaselo. No ore por él por sanidad. Si usted ora por él por sanidad, usted se equivoca. Usted está transgrediendo el proceso. Pregúntele. ¿Usted cree en Cristo? Dice, no, tal vez, pero ore por mí, ore por mí. No, voy a orar por usted. Yo quiero saber si usted cree en Cristo. Si dice que después, entonces dice, bueno, yo voy a orar por usted después. Si usted ora por él por sanidad, usted también desconoce la Escritura. Porque usted tiene que primero preguntarle si cree en Cristo. Y luego le pregunta, ¿lo aceptas como tu Salvador? Si dice que no, no ore por sanidad. No lo ore. ¿Cómo puede, si rechaza al médico divino, cómo puede pretender usted orar en el nombre del médico divino, de un médico que ha sido rechazado por... ¿Verdad que no tiene sentido? Exacto. Y hay muchas situaciones como esta, por eso que Dios no se glorifica, pero la gente no entiende. ¿Vas a orar así? Tiene lógica, pero contradice a todo lo que por práctica la iglesia por años ha hecho. Sí, absolutamente. Ahí cabe el asunto de desaprender, Sí, porque de verdad que es una práctica contraria al principio. sí. Me llevaron a orar por un hombre en silla de ruedas. Tuve que sacar mi inglés del gavetero porque este hombre no entendía español. Y dice, voy a echar manos de mi inglés. Y lo miro a los ojos y le digo, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador? Y me dice, no, yo no creo en Él. Y yo miro al que me llevó a orar por ahí, por este hombre. Y él no cree. ¿Por qué me trajiste a orar? ¿Tú lo sabías? Sí, yo lo sabía. ¿Y tú por qué me traes a orar por este hombre que no quiere a Cristo? Y le digo de nuevo, probablemente yo se lo dije mal en inglés, ¿verdad? Y luego se lo vuelvo a decir. Pienso las palabras primero, ¿no? Para no equivocarme. Y él me dice, no, I don't want Jesus. I don't want Jesus. Y ahí quedó, porque era terminar lo que tenía. Y se quedó ahí. Si no aceptas a Jesús, no aceptas nada. Así que, si no aceptas a Jesucristo, ¿cómo podemos orar por esta persona? Para que Cristo haga un milagro. Y ese es el proceso bíblico. Primero es la sanidad del alma, luego es la sanidad del cuerpo. No invirtamos eso. Todo el que se llegó a Jesús por sanidad, lo primero que hizo fue que Claro, creyó. Ahí en el aceptar a Cristo se ven las intenciones por las cuales viene a ser bueno. Testifico mis intenciones. Sí, yo creo que lo que usted está diciendo es 100% comprobado bíblicamente, porque además de Jesús,
los discípulos cuando le preguntaban a alguien que quería ser sano, primero le decían, ¿cree en el Señor Jesucristo? Sí. Y ellos decían sí, entonces luego oraban por ellos. Cuando los envió a los 12 y luego envió a los 70, las instrucciones eran estas. En el lugar donde no quieran, ¿qué deben hacer? Quítate el polvo del calzado. Y sale ahí. Eso es muy rudo, hermano. ¿Quién enseñó eso? ¿Pedro? ¿Quién enseñó eso? ¿Lucas? No. Eso dijo Jesucristo, las instrucciones, donde no querráis recibir el mensaje. Voltéense, sacúdense aún el polvo de su calzado y váyanse. No dijo, oren por él para ver si creen. Yo no le digo eso en el Evangelio. Dijo, váyanse. No importa quién esté enfermo, dijo, váyanse. Porque si no quieren, usted es tan serio, ustedes no me creen, ¿verdad? No está escrito ahí. Pastor, y todas esas campañas que anuncian y tanta gente que sanan y nunca han creído y que salen sanos, ¿cómo se manifiesta eso? Has dicho algo muy importante. Yo estaba en campañas, últimamente no, pero yo estaba antes en campañas donde veía mucha gente y yo decía, ¿quién quiere recibir a Jesús? Y pasaban mucha gente ahí. Yo le preguntaba, ¿aceptas a Jesucristo como tú? Y decían, no, yo no oraba por ellos. O le ponía la mano y decía, Padre, ten misericordia. Pero yo he visto que, O no oraba por que oran en general y es por eso que hemos dado una falsa imagen. El maestro sanó, según el verso 16, liberó y sanó enfermos. Y luego se subió a un barco y se fue. ¿Rumbo hacia dónde? Gadara. Cuando llega, note aquí estos demonios. En el reino espiritual, en el reino oscuro de las tinieblas, es un imperio, es un reino. En el reino de la santidad de Cristo es un imperio, es un reino. Hay niveles, hay poderes, hay potestades. En el reino de las tinieblas de Satanás hay niveles, hay poderes. Ven ustedes aquí que él sanó y liberó demonios, pero no resalta nada de esos demonios. Ni resalta nada de esos endemoniados que fueron liberados. Ni resalta tampoco las otras enfermedades. Pero ahí liberó a gente de demonios en la ribera de Capernaum antes de embarcarse. Cuando se sube al barco y va en su barquita, en el barco ocurre otra cosa. Rumbo a Gadara, en la región de Decápolis, donde habían 10 ciudades importantes. Una de estas era Gadara, una ciudad importante, ¿okay? Pero liberó. Ahora, cuando él llega, él está en la mar, en el mar, se levantó una tempestad, dice aquí, grande, en las olas cubrían la barca, pero él dormía. Eso es en Galilea, probablemente a mitad de camino, 12 kilómetros náuticos. A mitad de camino sucede esta tormenta. Los que han llegado a la Tierra Santa y han viajado en un barquito por el mar de Galilea, usualmente, hermano, usualmente el mar de Galilea es como un espejo. El agua ni se mueve. Pero en las noches, en las tardes, se levanta una tormenta gigantesca que puede ser variada unas de otras, como huracanadas, como si fuera un tornado en el mar. Y muchos barcos han fracasado ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque el mar de Galilea está en un hoyo. Está más bajo del nivel del Mediterráneo. Es un hoyo profundo hacia abajo. Ahí está el mar. No se ve ni se siente, pero así es. Está por debajo del nivel del mar del Mediterráneo. Entonces los vientos tornan por encima y forman una tormenta en medio del agua, del mar de Galilea. Y eso ocurre en las noches, casi todas las noches. Así que viajar de noche es terrible. El maestro tenía un propósito, iba en el barco y la tormenta se desata gigante. Si usted va al mar de Galilea, se sube y dice, aquí hubo una tormenta, usted no creería, porque es como un espejo. Ni siquiera una partícula de ola se levanta en el mar de Galilea. Pero la noche es otra historia, debido a este fenómeno de que está bajo del nivel del mar del Mediterráneo. Y los vientos se van como si fuera un remolino al golpear sobre las colinas que están alrededor y forman tormenta en la mitad del lago. Y eso es una gran verdad.
Por eso esta tormenta estaba sucediendo. Pues noten lo que pasa aquí. Los discípulos, no era gente inconversa. Discípulos, dice ahí en la escritura. Estaban llenos de temor, de pánico, despertando al maestro. Despiértate que nos morimos, despiértate que nos ahogamos. Cuando el maestro se levanta, dice una palabra. ¿Qué dice el maestro? Una palabra no tan agradable. Hombres de poca fe. Les llama en el versículo 26. ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Se levantó y reprendió el viento y el mar y se quedó quietecito. Entonces, miren otra palabra que me sorprende. Los discípulos, maravillados, dijeron: ¿quién es este hombre? No sabían quién era Jesús. La vida cristiana es un proceso y tenemos que crecer en ese proceso. Pablo dice madurar en ese proceso. ¿Cómo vamos a madurar? Con una disciplina constante, con una búsqueda constante, con una educación constante. Hay gente que se conforma, no quieren educarse, aún más señala la educación cristiana como una innecesidad. Desconocer la escritura es hacerle daño a la fe. Desconocer el evangelio en su totalidad es hacerle daño a tu propia fe. Jesús los regañó, le dijo: hombres de poca fe. Y eran sus discípulos. Hay gente que se toma el pasaje de la semilla de mostaza y se quieren quedar así enanos en fe. Dice: no, si lo único que necesito es un poquito de fe, Jesús mismo lo dijo. Pero si no pasajes como estos, donde Jesús reprende a sus discípulos por no tener fe, porque su fe es muy poca, o poca fe, dice, hombres de poca fe. Es que Dios no se agrada con un hombre o una mujer de poca fe. Él quiere que nuestra fe crezca. Y como dije al principio, la fe viene por el oír la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra, no hay fe. Así es. No crece. No crece. Esa es la importancia de estudiar la palabra del Señor. Así mismo. Conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra quién es Jesús. Estamos estudiando el capítulo 8, ¿verdad? ¿Así? En este capítulo nosotros hemos empezado en el versículo 14. Pero el verso 13, los versos anteriores a este, el maestro se encuentra con un centurión, un funcionario del ejército romano. ¿Leyeron ese milagro? El hombre se acerca y le dice: maestro, mi siervo está paralítico, está enfermo. No sé si leyeron ustedes. No era parte de la clase, por supuesto. Era un romano. A cargo de 100 soldados. Un centurión. No es que dice: yo no soy digno que entres a mi casa. Ese. El maestro dice: yo voy y le voy a sanar, le dijo Jesús. Inmediatamente, es que es así Jesús. Jesús no pone obstáculos, Jesús no pone ese protocolo, hermano, que a veces hay individuos, esos grandes evangelistas tienen un protocolo y que se muere uno buscándolos. Jesús era tan sencillo, le dijo: no, yo voy y le sano. Y el maestro iba con su discípulo en camino. Y el hombre lo detiene y dice: Señor, yo no soy digno que vaya a mi casa. Di la palabra. Yo soy un hombre de autoridad. Tú tienes autoridad. Mire, un romano, hermano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Sabe lo que le dijo Jesús a ese romano? Yo no he visto tanta fe en Israel como la que tú tienes. Yo no he visto fe como la que tú tienes en Israel. ¡En Israel! No, sería una vergüenza que el que anda allá afuera tenga más fe que nosotros en Dios, en Jesucristo. Pero aquí le dice: hombres de poca fe, a sus discípulos, hombres de poca fe. Tomen y digan que le fue bien. Nosotros como cristianos debemos conocer la palabra y nuestra fe debe estar sembrada, enraizada, convencida, persuadida de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo.
Las clases de educación cristiana deben estar llenas, gente aprendiendo la verdadera palabra de Dios para que no le metan gato por liebre, ni cizaña por trigo. Pero hoy cualquiera nos mete cizaña por trigo porque no sabemos la palabra de Dios. Y nuestra fe es muy débil, muy flaca, muy raquítica. Porque no conocemos la palabra de Dios. Me alegra, ayer los estudiantes me dejaron impresionados. Sacaron de su propio corazón deducciones poderosas de la palabra. Claro, cierto no fueron. Se me ocurrió decirlo, no es para hacerlos quedar mal, nada de eso. Ya tenemos el castigo, ya lo tenemos. Marquito va a recoger las multas que sugirió el pastor Alcide. Sí. Porque estudiamos una clase poderosa ayer. ¿Verdad que aprendimos? Vanessita le gustó esa clase. ¿Verdad que llegamos a deducciones poderosas? Aún más ustedes poder ver cómo perciben la palabra del Señor, el poder de Dios. Eso es fantástico. El pastor me envió ahí muchas inspiraciones de su propia auditoría. El verso 32 dice que cuando llegó aquí también hay una pequeña adición de información, y con esto terminamos. Cuando él llega a Gadara, se acercan dos hombres furiosos, echaban espuma por la boca, furiosos. Pero cuando llegan cerca de Jesús, miren lo que hacen. Como gatitos, perritos domésticos, hermano. Y la gente dice que habían mordido a gente, habían muchos sin orejas, otros sin piernas, porque este gadareno aterrorizaba. Mateo dice que eran ¿cuántos? Dice ahí, ¿verdad? Dice 32, y ellos salieron y se fueron. Perdón, me estoy adelantando. Está en el verso de la Biblia, no lo dice aquí, ¿verdad? Mateo dice que eran ¿cuántos? Dos. Lucas dice que eran ¿cuántos? Uno. Y Marcos dice que era uno. Y Mateo dice que eran dos. Ahora, probablemente uno estaba más loco que el otro, ¿verdad? Probablemente uno estaba enloquecido. Y entonces Mateo, ¿verdad? O los otros apóstoles localizan a uno, y el otro localiza a los. Pero en algunos lugares dice que eran uno, en otros dicen que eran dos, ¿verdad? Pero se enfocan en uno de ellos. Ahora, cada uno de ellos, vamos a suponer que eran dos aquí, estaban llenos de demonios, porque cuando salieron fueron diciendo su nombre: somos legión. Ahora, ellos dicen cosas proféticas. Estos demonios creen a veces, los demonios a veces creen más que los mismos cristianos. ¿Sabían ustedes eso? Que los demonios sí creen en Dios. No, señor. Creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Y a veces hay gente que no tiembla. No tiembla. Pero los demonios creen y tiemblan. Y cuando el maestro se acercó a ellos, ellos sintieron el poder de Jesús y le dijeron lo que Jesús era. Ellos sí sabían. Dijeron, ¿qué le dijeron? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Se equivocaron? No. Sabían exactamente quién era el maestro. Y le rogaron. Mire cómo se somete el poder del enemigo. Le rogaron que no los mandara al abismo, sino que les permitiera entrar en esos marranitos. Así que aquí también se establece que pueden haber animales poseídos. Lo que pasa es que estos cerdos no soportaron el poder porque eran muchos demonios. Jesús es soberano, Señor de todo. No hay nada, créalo hermano, según pistis, según la fe cristiana, la fe enseñada por Jesús, pistis, no eicosía, conjeturas u opiniones de hombres. Confiar en las conjeturas y en las opiniones de los hombres produce una fe endeble.
confiar en el pistis, en la persona. La fe está basada en la persona de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo. Y conocer a Cristo por su revelación escritural completamente. Entonces va a generar en nosotros un poder magnífico, extraordinario. Bendición. Denle un aplauso al que produce la fe.